Como dije, realmente ahorita vamos a empezar esta nueva serie de liderazgo sabio en Proverbios. Bueno, realmente no es serie, realmente no pienso ocuparme mucho tiempo en este tema. Proverbios, para esta ocasión, este liderazgo sabio en Proverbios, vamos a ir al capítulo 31, Proverbios 31, versículos 1 al 9. Así que si me pueden acompañar ahí en sus Biblias, o en sus iPads o celulares. Proverbios 31, versículos 1 al 9. Le voy a dar lectura a este texto. Dice la palabra de Dios: palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mis entrañas? ¿Y qué hijo de mis votos? No des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado, y perviertan los derechos de todos los afligidos. Denle bebida fuerte al que está pereciendo, y vino a los amargados de alma. Que beba y se olvide de su pobreza, y no recuerde más su aflicción. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Qué hermoso texto, hermanos, y la verdad es que realmente este texto nos anima a que realmente nosotros ejerzamos un liderazgo, que dicho sea de paso aquí, realmente no me estoy refiriendo a únicamente a aquellas personas que guardan una posición oficial de liderazgo, ya sea en el gobierno o como es el caso del rey Lemuel. Él fue un rey, pero realmente aquí podemos abarcarlo, una esfera de liderazgo más amplio. Realmente aquí en ese sentido, hermano, hermana, si tú tienes una posición de liderazgo, ya sea en el hogar, como madre, o sea, con tus hijos, o como varón, sí, siendo cabeza de tu hogar, o si ocupas una posición de liderazgo en tu trabajo, cual sea que sea la esfera de liderazgo que tú ocupes, o inclusive también liderazgo en la iglesia, estos principios que vamos a ver en este texto que acabamos de leer, aplican para ti y son bastante sencillos, pero muy prácticos. Sí, primeramente aquí, bueno, ya les dije la pista aquí, en este pasaje, el rey Lemuel nos muestra 4 verdades acerca del liderazgo que su madre le enseñó, que nos muestran o nos enseñan cómo ser un líder sabio. 4 verdades acerca del liderazgo. Sí, la primera es: un líder sabio escucha la palabra de Dios, versículos 1 y 2. Un líder sabio escucha la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver: un líder sabio evita la inmoralidad, versículo 3. Un líder sabio evita la embriaguez, versículos 4 al 7. Y un líder sabio ejerce la justicia. Ese va a ser el bosquejo para nuestra mañana. Lo repito: un líder sabio escucha la palabra de Dios, evita la inmoralidad, evita la embriaguez y ejerce la justicia. Así que vamos a entrar al primer punto, hermanos. Un líder sabio escucha la palabra de Dios. Versículos 1 y 2, véanlo ahí. Palabras del rey Lemuel. No sabemos nada, hasta ahí me voy a frenar un poco. No sabemos nada aparte de esta mención en las Escrituras sobre este rey Lemuel. El origen de su nombre puede ser o egipcio o babilonio, por lo que piensan que este rey pudo haber sido de alguna de estas dos naciones. La tradición judía atribuía la personalidad de este rey a Salomón. Sin embargo, lo cierto es que la palabra de Dios no menciona nada más que el nombre de este rey que escribió estas palabras, como dice el texto, refiriéndose al mensaje de los versículos 1 al 9, pero también lo podemos extender a las palabras que le siguen del 10 al 31, que son las famosas palabras de la mujer virtuosa, o la mujer hacendosa. Estos dos discursos son dados por este rey Lemuel, que recibió a su vez de su madre, como lo vemos ahí,
más adelante. Estas palabras son descritas como oráculo que le enseñó su madre. Continúa diciendo ahí el texto, ¿lo ven? La palabra oráculo se refiere a una práctica, perdón, a un mensaje importante, un mensaje importante. Este mensaje fue instruido al rey Lemuel por su madre. Aunque esta práctica no era común, me refiero de la enseñanza de una madre hacia un rey, hacia su hijo que tendría esa posición de rey eventualmente, la Escritura sí da lugar apropiado que la mujer sea partícipe de la enseñanza e instrucción de los hijos. La idea es que el rey Lemuel fue instruido por su madre en la sabiduría de Dios que se encuentra en la palabra de Dios. Así que digo, esto es un pequeño paréntesis porque realmente no es el de énfasis, pero hermanos, aquí también para las hermanas, noten el lugar importante que tiene la enseñanza y la crianza hacia sus hijos. ¿No es así? Como bien dice el adagio del mundo, no, esto no es inspiración de la Escritura, pero como dice, la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo, ¿no es así? Y aquí es un claro ejemplo de ello. La madre del rey Lemuel, en efecto, tuvo una influencia positiva para el reinado de su hijo Lemuel. Y no es el único ejemplo en la Escritura que vemos de ello. También lo vemos en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo, capítulo 1, donde Pablo alude a la crianza que tuvo Timoteo, la influencia piadosa que tuvo Timoteo por su abuela y su madre. En fin, también podemos mencionar el ejemplo de Ana, una mujer piadosa que crió a Samuel. Y noten estos textos que apelan a esa misma verdad, hermanos, aquí en Proverbios. Véanlo. Vean, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Si hay algún hermano o hermana que me ayude a darle lectura, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Gracias. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Gracias, mi hermano. Lo ven ahí. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Aquí obviamente es una instrucción. Recuerden, Proverbios realmente fue escrito con ese propósito de que ese manual para los padres, por así decirlo, de que los padres realmente fue un padre escribiéndole amorosamente a su hijo para instruirle en sabiduría, y eso es algo que vemos a lo largo de todas las Escrituras, particularmente en Proverbios. Noten Proverbios capítulo 2, versículo 1, más adelante ahí. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos, los mandamientos de Dios se refiere, dentro de ti. Proverbios 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí no es un capricho del padre hacia su hijo, que guarde los mandamientos del padre. Esto no es una dictadura. Aquí realmente cuando se refiere a mis mandamientos realmente se está refiriendo a la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Obviamente nosotros como padres tenemos esa obligación de criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Noten, por ejemplo, también otro texto más adelante, si alguien me puede ayudar a leerlo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Acá mi hermano Luis. Perdón, hermano. Con su hijo. Gracias. Oigan la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Porque les doy buena enseñanza, no abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras y guarda mis mandamientos y vivirás. Gracias, mi hermano.
Note realmente la ternura con la que le habla a su padre, a su hijo, rogándole que en efecto ponga atención a esa instrucción sabia, piadosa, obviamente que, como estamos comentando, está arraigada en las Escrituras. Es así como el padre le habla a su hijo y sin lugar a dudas esa fue la manera que la madre del rey Lemuel le habló así a su hijo. Note el versículo 2, aquí la urgencia y la importancia de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mis entrañas? ¿Y qué hijo de mis votos? De esta simple lectura en este versículo 2, ¿dónde está el énfasis? ¿Quién me puede decir? Les voy a dar una pista, está en la repetición. El hijo, es una frase un poco más amplia, pero por ahí va la idea, hermano, sí, ahí está. Noten, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mis entrañas? Esta expresión, en efecto, está siendo enfatizada. Es una manera de decir, ¿qué te diré? Está llamándole la atención, así como nuestras madres nos jalaban las orejas, ¿no? Para que escucháramos. Algo así está haciendo la madre del rey Lemuel. Está enfatizando la urgencia y la importancia de escuchar la palabra de Dios. Esa es la idea detrás de esta frase, o de esta pequeña frase que está enfatizando, repitiendo. Es una frase que enfatiza la pasión urgente. Note cómo lo llama, hijo de mis entrañas, dándole la intimidad de que, en efecto, él es un producto de ella. Es una pasión urgente y cariñosa, hijo de mis votos. Esta frase muy probablemente se refiere a un voto similar al que hizo Ana con Dios al darle a su hijo Samuel, ahí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Este versículo realmente resalta entonces la importancia de que el rey Lemuel atendiera las palabras importantes de su madre que se encuentran en este capítulo final del libro de Proverbios. Como lo dijo un hermano, la piedra angular de la sabiduría es un corazón dependiente y sumiso que se muestra en dar atención a Dios y a los líderes espirituales. En primer lugar, a nuestros padres piadosos y a nuestro pastor o nuestros pastores posteriormente. Fin de la cita. Hermanos, aquí es donde comienza la sabiduría en el liderazgo, en escuchar atentamente a la palabra de Dios mediante el consejo sabio de nuestros padres piadosos, de nuestros pastores o de algún otro hermano maduro. Vi una mano levantada, sí, hermano. El punto que están trayendo es el liderazgo. ¿Cómo se llama tu primer punto? Estamos hablando de un líder sabio escucha la palabra de Dios. Un líder sabio escucha la palabra de Dios, y aquí obviamente lo está haciendo por parte de sus progenitores, ¿no? Y más específicamente la palabra habla de la madre, ¿no? Porque la madre a cierta etapa de los infantes es la mayor influencia, porque el marido muy probablemente está trabajando para poder proveer. Entonces, viéndome un poquito a una aplicación un poco extensa, yo lo sé, pero como madre, ¿cómo voy a ejercer esa influencia de la palabra de Dios en mis hijos? La edad más susceptible es cuando están kinder, primaria, secundaria. Es cuando están más susceptibles. ¿Cómo lo voy a ejercer yo si lo mando de 6 a 8 horas diarias a la escuela secular? ¿Me explico? Muchas veces la gente no empieza porque aquí está dando la respuesta a Dios para cómo criar hijos que vayan en la palabra de Dios, pero Satanás tiene otra respuesta y lo ha hecho por medio de la educación secular, pero la gente no lo ve. La gente no lo ve, tenemos, no sé, más de 500 años acostumbrados a esa cultura. Entonces, aquí está la respuesta de Dios muy clara. Así es, hermano. Muy clara. Una buena implicación, sí. Y vemos cómo el mundo, hay dos extremos, humilla a la mujer, menospreciándola. La mujer va a ganar menos, la mujer no puede aspirar a nada. Y por el otro lado, el feminismo exalta a la mujer indesmedidamente. Pero aquí vemos cómo Dios le ha dado un ministerio maravilloso a la mujer. La mujer tiene una influencia poderosísima dentro de la familia, poderosísima, más que el varón. Sí, pero ahí está. Pero si yo envío a mis hijos a la escuela, tu ministerio y tu influencia reduce enormemente.
Así Porque es. ya en la tarde los niños están cansados, salen a jugar, tu convivencia con ellos es mínima, ¿verdad? Así es, mi hermano. Gracias, gracias. Sí, en efecto, digo, no es mi punto y realmente no quisiera... es una excelente oportunidad para hacer de manera indirecta, realmente esto es algo, esta es una aplicación colateral porque lo que estamos resaltando es el liderazgo de un sabio, de un hombre sabio, así como fue el rey Lemuel, pero en efecto, como estamos viendo, realmente aquí estamos viendo una verdad que se está cruzando, que es el papel fundamental que tiene la madre en la crianza de un hijo que estamos hablando que potencialmente va a ser un líder, ¿no? Pero sea líder o no, en efecto, la madre no está deslindando de alguna manera su responsabilidad, aun cuando mande, como decía mi hermano, si se manda a sus hijos a la escuela, ella no está deslindando su responsabilidad de ser madre y de criar a sus hijos. Ahora, hermanos, en efecto, digo, resalto el punto, quiero resaltar la verdad de que aquí es donde comienza la verdadera sabiduría. Ahora estamos hablando en el punto en el que su madre le enseñó, pero eso es una actividad continua, hermanos. No debió haber sucedido únicamente, digo, que los que tuvieron el privilegio de nacer en un hogar cristiano, eso se da, gracias a Dios, de que desde una temprana edad está siendo expuesto a las Escrituras. Pero ¿qué esperanza hay para hermanos que no vienen de un hogar cristiano? Bueno, hermanos, en efecto, tú tienes esa responsabilidad, obviamente guiada por el Espíritu de Dios, de que estudies, busques maneras de cómo ser discipulado, de cómo estar creciendo en la palabra de Dios. Esa es la idea. No puedes ser un líder en los términos que estamos hablando, un líder sabio, un líder que teme a Dios, un líder que en efecto vive piadosamente en obediencia a su palabra si no conoces la palabra de Dios. Ese es el punto que estamos aquí resaltando. ¿Lo ven? Entonces, en un primer lugar, un líder sabio escucha la palabra de Dios. En segundo lugar, un líder sabio evita la inmoralidad. Véanlo ahí, versículo 3. Un líder sabio evita la inmoralidad. No des tu vigor a las mujeres, continúa diciendo el texto. El líder espiritual debe mostrar autocontrol en todas las áreas de su vida, pero particularmente, hermanos, aquí lo que está resaltando el texto, lo que está resaltando aquí el rey Lemuel, es particularmente en el área sexual. En el área sexual. 1 Timoteo 3:2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. ¿Lo ven ahí? Se le exige al liderazgo espiritual en la iglesia que tenga esta pureza sexual. Que, digo, probablemente ya la saben ustedes, pero esta frase realmente lo que está resaltando es la pureza sexual más que el estatus marital de una persona. No se está refiriendo como algunas personas, algunos hermanos bien intencionados, pero equivocadamente asumen que este texto está resaltando el estatus marital de una persona. No se está refiriendo a que esa persona deba de ser casada. ¿Por qué decimos eso? En el original, esta palabra está enfatizando la pureza sexual al decirlo de esta manera. Sola mujer o una mujer marido. Está ocupando esta frase de una sola mujer como si fuera un adjetivo y se encuentra al principio de la oración. Eso por un lado. Por otro lado, vean ahí, vamos a un momento ahí, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9. Es el mismo lugar en donde se encuentra esta frase de 1 Timoteo 3:2, un poquito más adelante. 1 Timoteo 5:9. Aquí Pablo, recuerden que todo el tema general de Pablo aquí a escribirle a Timoteo es darle instrucciones acerca de cómo la iglesia debe de conducirse. Y en esta sección habla acerca de las viudas. Y particularmente aquí está dando instrucciones de quiénes deben de ser las viudas que la iglesia va a tener a su cargo, su cuidado. Y noten aquí dan ciertos requisitos. Que la viuda sea puesta en la lista, obviamente de la lista que va a estar cuidando la iglesia,
no todas las viudas, ¿sí? Porque hay viudas que pueden ser cuidadas por su familia, por sus hijos. Esas personas, esas viudas no deben de ser incluidas en esta lista. Véanlo, solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. ¿Ven ahí la misma frase? Aquí realmente la frase habiendo sido no se encuentra en el original. Podríamos traducirlo literalmente, la esposa de un solo marido. Y es la misma construcción gramatical que vemos en 1 Timoteo 3:2. Entonces, podemos asumir o concluir que realmente aquí lo que Pablo está resaltando no es la posición marital, sino aquí estarían descalificadas las viudas, ¿no? No tendría sentido, porque entonces tendríamos que leer en esta lista de requisitos de las viudas que deben de ser atendidas por la iglesia, de que una viuda deba de estar casada. Entonces no tendría completamente sentido. Está resaltando entonces su pureza sexual, así como las viudas tenían que haber sido puras sexualmente también, así también los líderes espirituales deben de ser maridos de una sola mujer. Bueno, habiendo aclarado eso, hermanos, perdón, hermano. Nada más para estresar allí que aparte de ser libre de cometer pecados sexuales, literalmente esta frase está hablando de uno que no tiene ojos que desvíen a otra mujer. Entonces también está implicado que no tiene una relación, aún una relación emocional con otra mujer afuera de su esposa. Entonces, no, aunque no tiene que ser casado, si es casado, debe ser 100% comprometido a su esposa. Y, por ejemplo, en el caso del 1 Timoteo 3, es posible que un pastor sea descalificado, aunque no ha cometido relaciones sexuales con otra mujer. Si tiene una relación aún emocional con otra mujer que no es su esposa, tiene ojos que están desviando de su esposa, va a ser descalificado. Entonces, aunque tienen indicación de relación sexual, puede ser que no fue físico, pero aún así cometió una relación extramatrimonial que puede descalificarse. Así es, hermano. Gracias. Gracias por esa aclaración también. En efecto, podemos cometer adulterio en el corazón. Ese fue el punto de Jesús en Mateo 6, ¿no es así? Mateo 5. La pureza no es en ese sentido solamente externa, sino interna, como bien lo apuntó mi hermano. Gracias, hermano. Ahora, ¿por qué decimos esto? Esta frase resalta, reitero, la pureza sexual que empieza en el corazón, Continúa diciendo el texto, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Regresando ahí a Proverbios capítulo 31, versículo 3. Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Ahora, esta segunda frase debe entenderse a la luz de su contexto inmediato anterior. Lo que está diciendo es que la inmoralidad sexual inevitablemente llevará a la destrucción de los gobernantes o de los líderes. Por cierto, realmente esto es una realidad para no solamente personas que ocupan un gobierno o una posición de gobierno, en el gobierno civil, en otras esferas también. No necesitas ocupar una posición de liderazgo para que esto sea una realidad. Pero reitero, aquí estamos hablando de liderazgo. Nuestro tema es el liderazgo sabio en Proverbios. ¿Sí? Note, fue debido a su pecado sexual con Betsabé que el reinado de David se caracterizó por violencia dentro de su misma familia. 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Fue debido a sus muchas mujeres que el corazón del rey Salomón fue desviado a los dioses falsos. 1 de Reyes capítulo 11, versículos 1 y 2. Fue debido a la inmoralidad sexual que Sodoma y Gomorra, incluyendo a los líderes, aunque no los menciona, muy probablemente ahí estaban, que fueron destruidas. Y esto Judas 7 lo dice. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron.
y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Esa frase de se corrompieron, literalmente se entrega, podemos traducirlo, se entregaron a inmoralidad sexual. Aquí de esta manera entonces Judas los incluye como aquellos ejemplos de aquellas personas que fueron destruidas debido a ese tipo de pecado. En el liderazgo espiritual de la iglesia es la inmoralidad sexual, como lo dijimos, lo que quita la irreprensibilidad de un ministro y por lo tanto lo descalifica por completo. 1 Timoteo 3:2. Proverbios 6:33 dicen: el que comete adulterio no tiene entendimiento, el que lo hace destruye su alma, heridas y vergüenzas hallará y su afrenta no se borrará. Porque es que nosotros, bueno, al menos yo estoy convencido de que cuando una persona peca, como decía mi hermano, no solamente externamente en esta área, sino también desde su corazón, se descalifica es justamente porque la naturaleza de este tipo de pecados lo hace irreprensible y ya no está calificado en términos bíblicos. Un líder sabio, voy a hacer un pequeño resumen. Ya vimos entonces, estamos hablando del liderazgo sabio, estamos viendo 4 verdades acerca del liderazgo que la madre del rey Lemuel enseñó. Ya vimos que un líder sabio escucha la palabra de Dios, versículos 1 y 2. Ya vimos que un líder sabio evita la inmoralidad, versículo 3. Y ahora vamos a ver, un líder sabio evita la embriaguez. Un líder sabio evita la embriaguez. Aquí podríamos ponerlo de manera positiva. Un líder sabio ejerce la sobriedad, porque la embriaguez no necesariamente es una manera de que peques en esta área de que ya no seas sobrio. Poniéndolo de manera más general, podríamos hablar de la sobriedad. La sobriedad. Véanlo ahí, versículo 4. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. La frase no es para, que se repite aquí, enfatiza lo inapropiado de las bebidas embriagantes en un gobernante o líder. Está completamente fuera de lugar que una persona que tiene una posición de liderazgo esté influenciado por una sustancia intoxicante o que no sea sobrio, debido a las razones que expondrá en el siguiente versículo. Pero continúa diciendo aquí el texto, bebida fuerte. Aquí hay comentaristas que sugieren que esta frase se refiere a bebidas alcohólicas destiladas, como el whisky y algunas otras que algunos hermanos de ustedes los conocen. El problema con esto es que en los tiempos bíblicos realmente aún no existía el proceso de destilación que conocemos hoy en día. La mejor manera o forma de tomar esta frase o de interpretar esta frase es simplemente tomarlo como un sinónimo de la bebida del vino que ahí que mencionó antes. Bebidas, en efecto, que son intoxicantes. Realmente aquí su uso es ya más amplio. Son bebidas que realmente que te quitan el control y te esclavizan en términos de 1 Corintios, ahí Pablo lo menciona. Lo que tenemos que puntualizar es que el Espíritu de Dios está resaltando entonces la virtud de la sobriedad de una persona en una posición de liderazgo, de manera general. No solo en el consumo de bebidas intoxicantes, como el alcohol. Y esto debido a lo que dice el siguiente versículo. Porque es que el líder debe de perseguir la sobriedad y no dejarse estar influenciado por alguna sustancia intoxicante. Veanlo ahí, versículo 5. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado. Una primera consecuencia de beber vino es que el líder olvidará la justicia, lo que se ha decretado. Para el rey Lemuel esa justicia representaba la ley civil. Sin embargo, para todo creyente, y aquí la intención del Espíritu de Dios, a través de la pluma del rey Lemuel, es que esta ley representa el estándar de justicia revelado en la palabra de Dios. Estar bajo la influencia entonces de alguna sustancia intoxicante inevitablemente nublará tu memoria de la palabra de Dios.
y conducirá a que olvides el camino de rectitud como líder. Y que es una cosa necesaria para que puedas modelar para aquellos a quienes influyes. ¿Lo ves? Si en efecto esta bebida intoxicante pervierte tu entendimiento de la palabra de Dios y tu memoria hacia la palabra de Dios, inevitablemente va a afectar la manera en cómo vives. De hecho, en otros lugares de las Escrituras, el beber vino o el beber alcohol o al beber una bebida intoxicante está relacionada con otros pecados. Y continúa diciendo, pervierten los derechos de todos los afligidos. El exceso de alcohol, o como lo dijimos, la falta de sobriedad, llevará a otros pecados. Llevará a otros pecados. Vean ahí, por ejemplo, en Proverbios 23, en ese mismo libro. Si alguien le puede dar lectura, hermanos, Proverbios 23, sí, versículos 29 al 35. Proverbios 23, versículos 29 al 35. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades, y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré y buscaré más. Gracias, mi hermano. ¿Se dan cuenta las consecuencias? Aquí está muy claro, las consecuencias de una persona que fue intoxicada con el vino. Entra en violencia, ¿no? Esa es la idea detrás de que está en dolor, tiene hasta ojos enrojecidos, le duele, hay luchas, quejas, heridas tiene. Es una persona que muy probablemente estuvo en una pelea debido a su abuso del vino. Pero no solamente eso, incluso vean ahí también en el versículo 33 al final, y tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. ¿Lo ven? En efecto, al cederle el control al alcohol, y eso es lo que dice Pablo en Efesios 5, 18, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución. Es la misma idea. El estar intoxicados, cedemos el control de nuestra mente al alcohol. Y se afecta de muchas maneras. Nuestro carácter cambia, nos hacemos más violentos, no podemos controlar nuestras palabras. Las decisiones que tomamos son completamente erróneas. Incluso involuntariamente hacemos cosas que no queremos. Por eso es que hay accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol. De nuevo, hermanos, las consecuencias, el exceso de alcohol llevará a otros pecados. Entre ellos, la perversión de la justicia que el líder debe ejercer, en especial hacia aquellos que están en dolor. Aunque no es el único pecado que afecta a otros, no solamente al que lo comete, particularmente este tipo de pecado afecta a otros, sobre todo por la posición del que se embriaga, es decir, su liderazgo. Reitero, esto no es
no estamos diciendo que si no eres líder, entonces, bueno, eres libre de beber vino, ¿no? Por supuesto. Y no es que no vaya a haber consecuencias si es que no tienes una posición de liderazgo sobre otros. Por supuesto que las habrá. Pero mayormente sobre aquellos que tienen una posición de liderazgo, por su influencia que tiene sobre otros y aparte sobre su gran responsabilidad que ellos tienen de ejercer justicia y compasión sobre otros. ¿Lo ven, hermano? Por favor. Y nada más para enfatizar lo que estás diciendo, que está mencionando de estar bajo la influencia del abuso del alcohol, de estar bajo la influencia de algo intoxicante, ese sea alcohol o otra cosa, pero aún en la cuestión de alcohol, algunos, por el efecto negativo que puede tener cuando uno está abusando, cuando uno está bajo el efecto porque ha tomado alcohol hasta un lugar de estar afectando pues influenciando su razonamiento, han tomado posiciones que entonces nunca usar ninguna bebida alcohólico. Entonces es una posición que algunos han llegado, aunque bíblicamente difícil llegar a esta conclusión, pero ellos están poniendo como una restricción más para evitar algo que puede ser abusado, pero tenemos que tener cuidado que no estamos poniendo regla más que la Biblia se pone. Entonces, aún si los que si tienen la posición que pueden tomar alcohol, la influencia es lo mismo, no debe estar bajo la influencia. Entonces, cuando llegue el punto donde tu razonamiento está afectado, es donde has abusado este uso de la bebida. Entonces, nada más para aclarar que fue la posición que está, la énfasis ahí es en el abuso o el usando hasta que el punto que uno está afectado bajo la influencia o embriagado. O puede ser menos, a veces empezamos a usar la palabra embriagado, que más allá uno puede estar bajo la influencia hasta el punto que está afectando su razonamiento, aún antes que la mayoría va a decir, no, pues él está embriagado. Entonces, cuando está bajo la influencia, ha abusado, está perdiendo su capacidad. Ese es donde uno tiene que saber, porque va a afectar su capacidad de ser líder de otros. Así es, hermano. Sí, gracias. En efecto, ahí ya está cediendo, ya se está esclavizando esta sustancia y ya ahí es pecado. En efecto, no podemos decir que tomar alcohol es pecado. Sí, como lo dijo ahorita nuestro pastor Brian, en efecto esa no es mi creencia. Esto sí, en efecto, mi posición, esto es primera de César, esto no es escritura. Aquí yo diría, hermano, si puedes evitar el alcohol, hazlo. Pero no puedo decir, y no podemos ir, nadie puede ir más allá, y no hay un mandamiento escrito que digas, no beberás alcohol. No es pecado, en efecto, lo que está condenado claramente en la escritura es la embriaguez. La embriaguez, no el consumir alcohol. Ahora, muchos dirán, en su ejercicio de libertad cristiana, dirán, bueno, pero ¿y si es posible por razones medicinales? Bueno, fíjense aquí, hermanos, aquí es donde el autor inspirado, el rey Lemuel, apunta, véanlo ahí, versículos 6 y 7. Le voy a dar lectura nuevamente. Denle bebida fuerte al que está pereciendo. Aquí sí hay un lugar apropiado para alguien que está muriendo. Y vino a los amargados del alma, que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Aquí los comentaristas en efecto están muy de acuerdo en que lo que está diciendo aquí el rey Lemuel es que la bebida embriagante no tiene un lugar apropiado en alguien que ejerce liderazgo, pero sí permite que ésta sea usada de forma medicinal o como analgésico para aquellos que están sufriendo un uso del alcohol que para nuestros días, hermanos, por más que queramos usar esto como excusa para beber vino, ya no lo es. Digo, al menos que estés en un lugar despoblado y no haya hospitales cerca, entonces bueno, ahí sí, hermano. Pero bueno,
En efecto, aquí el uso medicinal, recuerdan ahí en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua solamente, le decía Pablo al joven Timoteo, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En efecto, podríamos ampliar un poco más este principio y decir que en efecto es apropiado usar sustancias que que en otro contexto te podrían realmente intoxicar, pero para este efecto medicinal. Hermanos, ¿es apropiado usar penicilina? Medicinalmente, sí. Si está prescrito médicamente y si vas a estar sujeto a una cirugía, por supuesto que es apropiado. Fuera de otros contextos, si lo usas simplemente porque quieres dormir mejor, hermano, la verdad es que ahí si no hay una prescripción médica, si no es bajo un uso medicinal estricto, realmente estás tú poniéndote en esta misma situación. Estás cediéndole el control a una sustancia intoxicante. Realmente estoy metiéndome en tierra santa aquí, es muy delicado, sí, hay muchas áreas grises aquí, pero mi hermano, por favor, aquí otra vez. Por eso se está metiendo en Pastor Brian aquí. Sí. Como está mencionando que tomando medicina por usos que no fue apropiado, que no abusando cosas de la farmacia. Otra cuestión que tenemos que tener cuidado es que ahora tenemos los que tienen doctor enfrente de su nombre, que están usando medicinas por cuestiones que no son medicinales. Claro. Y tenemos que tener cuidado que reconocemos que hay una filosofía en el mundo que todos los dolores deben quitar, todos los pensamientos dolorosos aún debe minimizar, y el uso de drogas, de igual manera que algunos abusaron del alcohol para minimizar el efecto emocional de dolor. Es muy común aquí en el pueblo, alguien muere, una esposa muere de una anciana y luego el médico pues tome porque va a apoyar con la ansiedad. Es un mal uso de una medicina que tiene un propósito a lo mejor farmacéutico, pero están usando para tratar de quitar una emoción que es natural, elemento que experimentamos en la muerte de un amado. Entonces, ahora cuestiones de los médicos usando medicina para apoyar personas con problemas emocionales, cuando la medicina nada más va a poner una máscara y a veces un efecto secundario más peor. Entonces tenemos que ser sabios y reconocer que otros que tienen diferente filosofía que no es bíblica, a veces va a pensar que todo puede ser curado con la pastilla. Entonces, difícilmente, ahora que tenemos personas que son profesionales, pero no están practicando algo que está de acuerdo con la ciencia. Están tratando de usar químicos para alterar las emociones, cuando en la realidad el problema no es un problema orgánico o físico causando las emociones. Entonces están haciendo algo afuera de su lugar. Están diciendo que están practicando medicina, algo científico, cuando realmente están dando medicinas de la farmacia para el mismo efecto que otros van a usar medicinas o drogas que no vienen de la farmacia. Así es. Gracias, hermano. Sí, en efecto, ese uso medicinal es estrictamente, como decía mi hermano Pastor Brian, que realmente estamos reconociendo que hay realmente un problema orgánico de por medio. Si es porque el hermano te habló feo y te sentiste triste toda la semana y quisiste tomarte un paracetamol, hermano, eso no es. La medicina, en efecto, desafortunadamente también tiene sus usos inadecuados. Entonces, para mayores consultas, aquí me refiero a los pastores, pero hermano, solamente es suficiente decir que en efecto sí hay un lugar apropiado para efectos de nuestro estudio, del uso de sustancias para efectos que tienen efectos médicos o medicinales, siempre y cuando en efecto sea esa la causa, un problema orgánico. Ahora,
Por último, antes de acabar. Entonces ya vimos, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen. Nuevamente, un líder sabio escucha la palabra de Dios, un líder sabio evita la inmoralidad, un líder sabio evita la embriaguez y un líder sabio ejerce la justicia. Es nuestra última parte para este estudio. Véanlo ahí, versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Un líder sabio ejerce la justicia. Continúa diciendo ahí Lemuel, el rey Lemuel, abre tu boca. Esta frase que se repite una vez más en el versículo 9, abre tu boca, era una expresión común de una persona con la autoridad para emitir un juicio o un veredicto, para impartir justicia, en otras palabras. Aquí, en efecto, lo que está diciendo el rey es que abre su boca para efectos de ejercer su papel de líder en impartir justicia. Y noten cómo, o por quiénes, por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. El rey Lemuel debía ejercer justicia velando por las causas de los necesitados y los más vulnerables, aquellos que probablemente no podían defender su propia causa. Note el versículo 9, del afligido y del necesitado, es la misma idea. Y aunque el rey Lemuel debía ejercer juicio sin parcialidad, es decir, esto tampoco era una licencia para ser imparcial con aquellos que están en mayor necesidad. No debería de favorecerlos, pero en efecto sí debería procurar que incluso aquellos que eran más vulnerables en efecto también recibieran justicia. Y eso no debía olvidar de tratar con compasión a aquellos que son más vulnerables y necesitados. Hermanos, aquí lo que está resaltando el rey es que el líder ejerce juicio y justicia en sus decisiones de manera imparcial y balanceado, con un corazón tierno y compasivo hacia aquellos más vulnerables, necesitados y dolidos. Ese es el tipo de rey que incluso ejemplificó nuestro Señor Jesucristo y que lo va a ejemplificar nuevamente en el reino milenial. Bueno, hermanos, estos son los 4 puntos que quería tomar, que vemos aquí desplegados en Proverbios 31, versículos 1 al 9. Un líder sabio, como lo dijimos, un líder sabio escucha la palabra de Dios, un líder sabio evita la inmoralidad, un líder sabio evita la embriaguez y un líder sabio ejerce la justicia. Hermanos, quisiera tomarme nada más unos minutos para responder algunas dudas, comentarios o quejas, que es completamente válido, pero yo sé que es un tema bastante amplio y tocamos muchos temas que son bastante cruciales. Si no la hay, mi hermano Luis, adelante. Es notorio que de los 4 puntos que enseñó, cada uno tiene de hacerse o no hacerse, tiene sus efectos secundarios y algunos quizá por largo tiempo en algunos aspectos del entorno donde se desarrolle X situación de ese tipo, ¿no? Tanto la embriaguez como no escuchar la palabra, no aplicar la justicia o la inmoralidad, tienen tanto efectos positivos el no obedecerlos, efectos o consecuencias, el no obedecerlos como obedecerlos. Es importante, yo creo, pensar en ese tipo de consecuencias cuando se hace o no se hace. Así es, mi hermano. Gracias. Sí, hay muchas consecuencias, sobre todo por el papel del líder que ocupa, ¿no? Pero adelante, mi hermano. Y nada más para aclarar, cuando estamos platicando de 1 Timoteo 5:9, que la viuda, cuando dice la esposa de un solo marido, y es correcto, las palabras habiendo sido son palabras que están añadidas para traducir un idioma a otro para que tenga sentido, y estabas usándolo para decir que no tiene que ver con el número o en el sentido que tiene que ser marido, ¿no? Obviamente no tiene que ser esposa porque su esposo ya se murió.
Entonces, pero está refiriendo el habiendo sido, está ahí porque esa es la indicación, no está, es algo, ella fue casada con un solo marido y habla de su fidelidad en esta relación. Pero en ambos pasajes de 1 Timoteo 3 y de 5, la cuestión de número en el sentido, no está diciendo que tiene que ser marido, obviamente este argumento está en contra, que uno puede ser varón soltero y ser pastor, aunque son pocos que pueden manejar esta relación pastoral y al mismo tiempo el noviazgo y cuestiones así. Tiene que ser un varón maduro que pueda hacerlo. El énfasis, si tiene esposo, que si tiene esposa, el varón debe ser comprometido a su esposa. Algunos han argumentado que nada más está, por ejemplo, de una esposa a la vez y que pueden ser divorciados, casados de nuevo. Este texto ahí algunos han usado por diferentes argumentaciones. Y nada más para aclarar que en muchas iglesias van a permitir personas divorciados y casados de nuevos ser pastores. Aún tienen diferentes perspectivas en las cuestiones de cómo es la énfasis sobre si es permitido el divorcio y rematrimonio en ciertos casos, y hemos platicado en ambas iglesias aquí en muchas de nuestra posición de la permanencia del matrimonio siendo el deseo de Dios, y que las dos razones que algunos usan como excepciones a la regla, también pueden tener otra argumentación en contra de lo que ellos usan. Por ejemplo, en la cuestión de fornicación, no es adulterio, Mateo usa la palabra fornicación con una razón específica. En la cuestión de 1 Corintios 7, en el abandonamiento, si de no estar bajo obligación, como algunos usan, es no estar bajo obligación a sus votos y pacto con Dios, o es obligado de forzar a la persona a quedar porque dice que deben vivir en paz en lo que depende en ustedes. Entonces, ahí nada más para aclarar que aquí estamos enseñando una posición de permanencia, que en ambos de estas excepciones que algunos usan, tenemos diferente posición en el entendimiento hermenéuticamente de cómo interpretar el pasaje, y hay iglesias que aún tienen una posición que dicen que en ciertos casos es permitido el divorcio y el rematrimonio. Aún así, no todos van a tener la misma posición de permitir a alguien divorciado y casado de nuevo a ser pastor, aunque sí acepten ciertas excepciones, porque la cuestión de ser irreprensible, irreprochable, y las cuestiones de acusaciones contra tal varón pueden también afectar. Entonces, cuando decimos, nada más aclarando que no tiene que ver con número, no está enfatizando uno a la vez, pero puede estar en ambos casos hablando de una viuda que fue divorciado, casado de nuevo, o un varón ser no calificado para ser pastor porque era divorciado y casado de nuevo. No puede ser menos que comprometido a la esposa que tiene en este momento, pero puede significar más. Y no es en este pasaje el lugar para desarrollar todo el argumento, para nada más para que no sean confundidos. Y el líder debe ser comprometido sin ojos que desvíen de su esposa. Y hay más también en los otros pasajes que no fue el propósito de esta lección de Proverbios, pero si hay preguntas o dudas, podemos contestar si hay unos que tienen preguntas después de esta enseñanza. Gracias, hermano. No, gracias. Gracias, hermano. Pues ahí lo tienen, hermanos. Bueno, pues yo creo que podemos terminar.